Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar de hoy. Em, Permítanme primero que nada compartir mi pantalla. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Patricia Casanova y tengo el placer de moderar este webinar en la tarde-noche del día de hoy. Este webinar en gestión estratégica de las compras en un ambiente de transformación digital. Este webinar está suscrito o enmarcado dentro del programa de gestión de compras, claves estratégicas e impacto de la transformación digital que comienza en 2 semanas, ¿verdad? Em, Les comparto una breve información sobre el programa. El programa, como les mencionaba, comienza el 16 de octubre. Tiene una duración de 7 semanas. Es en un formato 100% online con clases en vivo. Se desarrolla a lo largo de 6 módulos y tienen un trabajo práctico que presentar al final del curso. Este programa está impartido por dos de nuestros profesores y expertos internacionales, Jesús Maté y el profesor que nos acompaña el día de hoy, el profesor Eutimio Toledo. Tiene una inversión de $640 y hay un descuento por inscripción temprana hasta el lunes de la semana que viene, es decir, hasta el 9 de octubre. También tenemos opciones de becas a través de Built-in App y precios especiales para grupos de empresas. Cualquier información pueden escanear el código que ven, el código QR que están viendo en pantalla, o bien nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Sin más, Eutimio, tengo el placer nuevamente de presentarte hoy. Eutimio es profesor, coordinador académico y profesor de este programa. Es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Tiene una maestría en operaciones. em, Tiene un diplomado en sistemas avanzados de gestión logística, un programa avanzado de gestión de la demanda. Se ha desarrollado en el área profesional en logística, gestión de cadenas de abastecimiento, comercio exterior, en organizaciones multinacionales como Colgate Palmolive, 3M, Grupo Corimón, Cooper Automotive. Tiene una amplísima experiencia en el diseño y ejecución de programas y proyectos en las áreas de gerencia de logística y operaciones, gerencia de abastecimiento estratégico, planificación de la demanda, control de costos logísticos, logística de comercio exterior y administración de almacenes y distribución. Sin más, Eutimio, nuevamente muchísimas gracias por estar esta tarde de hoy con nosotros y te dejo el espacio para compartir. Bueno, muchas gracias, Patricia. Encantado de estar hoy el día 3 de octubre acá con ustedes, nuestros queridos amigos del soporte técnico y quien nos acompaña a través de la, la vía del Internet, ¿no? Gestión estratégica de las compras en un ambiente de transformación digital. Las compras son parte esencial de lo que es la cadena de suministro o abastecimiento de cualquier organización, indistintamente el rubro de la misma, ¿no? Y el tema de transformación digital es, obviamente, no solamente por la velocidad del cambio tecnológico que estamos verificando, uno de los elementos más importantes que deben manejar quienes se dedican a el campo de las compras, en lo que puede aprovecharse como una ventaja competitiva muy importante para la organización e inclusive para el desarrollo profesional de quienes, como mencioné, se dedican a esta área. En este ambiente de transformación digital existen retos y desafíos que están presentes y cada vez aparentemente como que no van a dejar de estarlo, en lo que significa la gestión de los negocios, principalmente por el tema de las disrupciones, ¿no? Para nadie de nosotros es un secreto ni está oculto todas las diferentes situaciones que se han vivido, particularmente en los últimos 3 años, a nivel internacional y que
no dejan de impactar localmente en las gestiones de compras, ¿no? La pandemia del COVID, el caso de los contenedores atrapados en el canal de Suez, cuando un barco quedó encallado y no dejaba prácticamente tránsito, y más recientemente el tema de la afectación por efecto del cambio climático de ciertas zonas del planeta donde el tránsito de mercancías se ha visto afectado, ¿no? El más reciente, la escasez de agua para esclusas en el canal de Panamá, que ha provocado un embotellamiento a la entrada y a la salida del mismo, porque mm, no hay forma de que se pueda transitar tan fácilmente si no están dadas las condiciones de disponibilidad de agua para ello, ¿no? Entonces, eso implica una gran cantidad de elementos que están presentes. Y uno de los más relevantes es, primero, que ya la función de compras dejó de ser algo netamente funcional, mantiene la función, obviamente, y sus responsabilidades, pero dejó de ser algo netamente funcional para convertirse en una actividad mucho más integral. Por lo tanto, el esquema de trabajo, la forma de realizar la acción de compras ya es mucho más estratégica, mucho más, ¿cómo podríamos denominarla? Mucho más integral en el esquema de la planificación o planeación, como también se puede mencionar, y genera que el profesional de las compras ahora tenga que buscar cómo integrar muchas acciones procesales que previamente o anteriormente estaban como un tanto alejadas de de su entorno de responsabilidades y funciones. Entonces, estos desafíos que se presentan son básicamente y construir enlaces estratégicos. O sea, ya la estrategia dejó de ser como quien dice algo que estaba en las oficinas de la dirección o de la gerencia general para convertirse en una herramienta del día a día, del día a día de todo profesional. Y las compras obviamente no son la excepción. Se necesita hoy más que nunca ser muy flexible y muy estratégicos en la relación con los proveedores. Aquella relación tradicional, funcional, como muy eh, traída solo del tema del precio, disponibilidad o quizás calidad en su conjunto o por separado, si bien forman parte igual del día a día de las compras, ya esto tiene que asumir un carácter mucho más estratégico y mucho más flexible. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos mencionado, las disrupciones que se presentan en el mundo hoy día no están de alguna manera en capacidad de ser mm, provisionadas de una forma absoluta. Sí podemos trabajar en los esquemas de provisión, pero indudablemente que hay disrupciones que pueden aparecer súbitamente y que van a generar, y de hecho generan, eh, intermitencias en el suministro. Cada vez más se hace necesario que todos los profesionales y específicamente el dedicado al área de compra, de forma sistemática y no de manera ocasional, conozca realmente cuál es el esquema de costo que maneja. Porque si bien es cierto que el área de compras es quien primero tiene contacto con el precio, hay que recordar que el precio es uno de los componentes de los costos, no es el costo total per se. Entonces ya el tema del costo tiene una visual un poco más amplia a la hora de tomar decisiones y el profesional de las compras tiene que desarrollar esas habilidades, esas destrezas para poder hacer uso de criterios acordes al momento de la negociación. Necesita, por supuesto, conocer y manejar apropiadamente los elementos clave del proceso, recordando que los procesos no es solamente la materia prima o el componente o el material de empaque o inclusive el producto terminado que se quiere, sino qué sucede con el proceso que
o las actividades procesales que continúan a partir del momento de la compra. Entonces, eso es importantísimo. Y más cuando se requiere que ese proceso esté integrado en información y comunicación en el tiempo real pertinente. Y por supuesto, desarrollar redes de valor virtuales. Entonces, es quizás aquí el primer atisbo que tenemos de lo que significa la transformación digital. Cuando comenzaron las redes sociales, eh, creo que algo cercano a los 20 años, desde el momento de su concepción hasta hoy en día, que forman parte de nuestro día a día. En un principio se tenía mucho como que era un elemento más personal que quizás para otro esquema, ¿no? Otro esquema, bien sea de negocio o de algún otro tipo de relación institucional. Pero en la medida de que ha ido desarrollándose la capacidad de interconexión, que esta comunicación se convierte en prácticamente documentos digitales. Entonces, estas redes de valor, que significa esa información y esa comunicación, ayudan muchísimo a lo que significa la gestión de compra. Entonces, dejó de ser algo como muy frívolo, muy escueto para convertirse en una herramienta importante, sobre todo al momento de ingresar, capturar, manejar información que se va a convertir en un dato. Y es allí donde la transformación digital cumple, ¿verdad? Uno de los roles más importantes. ¿En qué sentido? Manejar los datos. O sea, que los datos que yo voy a ingresar a mi sistema, entendiendo como sistema no solamente el software, sino la metodología, los protocolos, la forma de comunicación hacia y desde la organización, en lo que yo ingrese a mi sistema me va a otorgar un valor agregado muy importante. Y entonces ese valor agregado tenemos que manejarlo correctamente desde el punto de vista de cómo aporta a el nivel de competitividad de la empresa, ¿no? De la organización. Hay que recordar, y somos reiterativos en eso, de que como las compras es el proceso inicial de contacto de la empresa con el exterior, pues sin lugar a dudas, un elemento clave en lo que significa la gestión de la cadena de abastecimiento. Bajo esa premisa o bajo esa serie de puntos, entonces es como vemos, esta gráfica me gusta muchísimo, la empleamos en el programa para que las personas que están en el proceso funcional de compra vayan haciendo como quien dice ya la prospección de hacia dónde, ¿verdad? Nos estamos movilizando y hacia dónde se moviliza el mundo digital. Si vemos la gráfica del lado derecho de la misma, frente a sus computadores, está lo que sería el ciclo operativo que todos conocemos quienes estamos en compra, o sea, y ahí se describe perfectamente. Pero del lado izquierdo está el ciclo táctico, o sea, cómo voy a plasmar yo el efecto estratégico de enlazar lo operativo a través de lo táctico, siguiendo la estrategia de compra o la estrategia de la empresa. Entonces, fíjense, hoy día ya nosotros en compras no solamente nos encargamos del aspecto operativo, que es la zona derecha, sino que cada vez cumple un rol mucho más importante en nuestra vida del día a día el sector izquierdo, es decir, la estrategia de reabastecimiento. Eso implica conocer cuál es el plan, cuáles son los proveedores y los productos o elementos que manejan, cuál es la cantidad que se requiere, cómo es la categoría de productos que necesitamos o grado de consumo. Algo que quedaba en el pasado, y decimos de una manera quizá un tanto jocosa, en el pasado quedaba como en manos solamente de el usuario, ¿no? Hoy día tenemos que manejar toda esa serie de información. ¿Por qué? Porque ese grado de consumo es lo que va a permitir al profesional de las compras el poder continuar con el desarrollo de proveedores y el poder ingresar el aspecto de planificación. Entonces, indudablemente, para yo hacer este enlace, esta fusión de elementos tácticos y operativos que siguen la estrategia de compra de la empresa, yo necesito ir en la medida
del uso de la herramienta tecnológica, ir vertiendo datos, datos confiables, hacia lo que significaría el esquema táctico. De forma tal de que yo cuando analizo un gasto, que es el enlace que viene del operativo hacia lo táctico, cuando yo analizo un gasto no solamente es para determinar a quién le compramos más o a quién le compramos menos, sino ser todavía mucho más amplio. A quién le compramos más y por qué. Y a quién le compramos menos y por qué. Entonces, la respuesta al por qué se tiene que sustentar, claro, hay criterios cualitativos, pero en la medida de que yo aplique y utilice la herramienta tecnológica, pues entonces tengo más datos. Una de las grandes ventajas de la digitalización de todos los procesos, y esto no es exclusivo de las compras, es que minimiza el sesgo jerárquico. O sea, cuando yo tengo un dato, un registro, que lo puedo introducir en un modelo estructurado de cálculo y me arroja una información, entonces yo tengo como buscar más respuestas a esa pregunta del por qué. Entonces, ahí puedo introducir cambios de precio por efectos disruptivos, cambios de precio por efectos para quienes sufren, por ejemplo, de la escasez de divisas, por el cambio o el tipo de cambio, cambios de precios por incremento de la competencia o por escasez de competencia. Entonces, toda esa serie de cosas es lo que alimenta al modelo táctico y que como es un ciclo que se va, como quien dice, alimentando de sus propios insumos, entonces también esa planificación va a ingresar al esquema operativo y va a permitir cada vez más que nosotros en el proceso de compra podamos empezar a hacer lo que hace la gente en la planificación comercial. Días pasados, la semana pasada, para ser más exacto, tuvimos un webinar muy interesante sobre demand planning. Y el demand planning es cómo yo surto desde la operación al cliente. Pues, y de igual manera, nosotros en compra necesitamos conocer cómo vamos a relacionarnos con el proveedor para ser consistentes con esa capacidad que se requiere utilizar para continuar con la cadena de abastecimiento rumbo al cliente final. Entonces, por esa razón es que es importantísimo que nosotros empecemos como profesionales de las compras a establecer cuáles son los pasos necesarios para ir haciendo o ejecutando la fusión. Por cierto, esta fusión la tenemos en la gráfica, obviamente, en plano, ¿no? Pero si yo la pudiéramos graficar en tres dimensiones, es una fusión que tiene dos planos, o sea, no es que una sustituye a la otra, sino que se van complementando. Entonces, al irse complementando, permiten esa comunicación entre los diferentes, las diferentes actividades de cada proceso y en tiempo real, o por lo menos lo más cerca del tiempo real, nos va otorgando información que es muy relevante. Por ejemplo, si una solicitud implica la adquisición de un material de contenedores o que venga contenerizada del exterior, indudablemente que eso, si tenemos esta fusión estratégica y táctica, al momento de recibir esa solicitud, al momento de generarse la solicitud, lo primero que va a ocasionar en un esquema de este estilo no es solicitar la oferta, sino es ver realmente cómo va a ser la estrategia de reabastecimiento, cuál es la frecuencia de los buques que llegan al puerto del cual vamos a recibir la mercancía, cómo es el estado de la mercancía, en el sentido de la presentación, dónde está el origen de la mercancía, y todos esos elementos me van a permitir a mí, antes de solicitar una oferta, tener claridad de si realmente ese reabastecimiento va a poderse ejecutar siguiendo las pautas que tienen que hacerse de manera adecuada y de manera correcta. ¿Por qué? Porque si solamente solicitamos la oferta, es probable que por precio y comparación de precio y disponibilidad, digamos que sí, y hagamos todo el resto de la función operativa. Pero entonces es probable que eso llegue a nuestra empresa y entonces el contenedor no se puede desconsolidar porque tiene X o Y trabas operacionales que no estaban en la consideración inicial y que indudablemente generan un gasto adicional.
generan un costo, ¿no? Si se retrasa, si hay que consideraciones arancelarias, aun cuando la gente de aduana lo pueda manejar, etcétera. Toda esa serie de elementos, ahora yo los necesito visualizar de forma prospectiva para poder establecer realmente si al final el impacto del costo de adquisición va a cumplir con la pauta de gestión estratégica de la compra. Y obviamente aquí la información y la comunicación tienen un rol primordial, ¿no? Antiguamente cuando tú querías por lo menos conseguir la historia de un proveedor o de los productos, tenías que ir a lo físico, ¿no? Tenías que ir a lo físico, tenías que buscar órdenes de compra física o en una base de datos muy rudimentaria. Hoy en día ya es distinto, ya yo puedo ir, como quien dice, trabajando sobre el esquema, ¿no? De hecho, ya es un servicio estándar, ya hoy día es un servicio estándar. Por ejemplo, en esto del comercio internacional, así como se hace un tracking de paquetería, hay un tracking de buques y los contenedores que lleva cada buque. Y es en tiempo real. Y es en tiempo real. Entonces, todo eso juega a favor de la digitalización, pero claro, a través de el hecho de tener las herramientas, las pautas correctas de cómo se va a utilizar dichas herramientas. En este sentido, hay un actor o un grupo de actores que es clave en todo esto y es el proveedor o el conjunto de proveedores. Sin embargo, los proveedores tienen una gran cantidad de particularidades y que hacen que yo necesite establecer realmente cuáles de esos proveedores o cuántos de esos proveedores van a ser mis proveedores clave, de forma tal de yo no es darles un trato preferencial, sino comprender cómo va a ser la gestión de fusión operativa táctica en función de las características que el proveedor tiene para mi cadena de abastecimiento. En este sentido, antes se utilizaban muchas herramientas como diagramas de Pareto, historias de compra, reputación, etcétera, hasta que en 1983 el doctor Peter Krajcik sugirió una forma de visualizar el impacto del proveedor y del material o servicio que coloca a disponibilidad, analizando dos variables que son las variables que si a ver vamos, son las variables principales al momento de tomar una decisión de compra, que son el riesgo del suministro, o sea, de tener o no tener, y el impacto que tiene sobre las finanzas de la empresa. Entonces, el doctor Krajcik visualizó que estas dos variables, al interrelacionarse a través de un modelo matricial, nos podían otorgar una visual muy sencilla, una visual a través de la cual, al hacer ese cruce de información, teníamos a materiales y proveedores cuyo impacto financiero era muy alto para la operación y cuyo riesgo de suministro también implicaba un nivel alto de afectación. Y también se dio cuenta de que había otros materiales y otros proveedores que tenían todo lo contrario, o sea, un impacto más bien financiero muy bajo y un riesgo de escasez, por decirlo de alguna manera, también bajo. Y bueno, los otros dos cuadrantes eran la derivación de la interacción de las variables. Entonces, viendo estas interacciones de forma matricial, él llegó a una conclusión muy importante y es la que hace que hoy día sea mucho más sencillo tener una base concreta de cómo vamos a interactuar con los proveedores y los materiales o servicios que prestan, conociendo cuán clave es su posición para la particularidad de nuestra empresa. Si vemos la matriz, esta es la consecuencia de ese análisis. Entonces, hay estos cuatro cuadrantes, eh, él los denominó bajo ese esquema, permanecen con ese nombre, obviamente, pero nos informan muchísimo. Si nosotros vemos esta relación matricial, podemos fácilmente, sin ni siquiera entrar en un mínimo de adivinanza, que el cuadrante superior derecho, es decir, de los productos estratégicos, representa el grupo de materiales con proveedores clave y lo cual tenemos que prestarle muchísima atención, donde tenemos que
enfocar todos nuestros esfuerzos de integración táctico operacional, sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque son productos que son sumamente importantes para la organización. En el lado contrario, tenemos a los productos rutinarios, que tienen un impacto financiero que tiende a ser bajo y un riesgo que tiende a ser bajo. Tenemos los productos apalancados, que son aquellos que, aun cuando puedan tener un impacto alto, el riesgo no lo es. Y tenemos los más difíciles de manejar, no de gratis el doctor Craig le debe haber puesto este nombre, que son aquellos que no tienen un impacto muy grande, pero que sin ellos no podemos funcionar. Entonces, esta matriz engloba a todos los materiales y todos los proveedores que nosotros querramos estudiar, pero nos enfoca hacia donde queremos tener el mayor de los esfuerzos para, indudablemente, lograr una mejor comprensión de la relación de negocio y también digitalizar la misma. ¿Por qué? Porque en la medida que, nos enfocamos en los proveedores más clave o los proveedores clave, entonces eso va rindiendo su fruto de una manera muy, muy importante. Entonces, por cierto, durante el programa, como bien mencionó Patricia, ahí tenemos un trabajo que hay que desarrollar y a través del cual todas estas pautas, más otras que ya fueron comentadas por el profesor Jesús en el webinar previo, nos informan de cómo podemos hacer lo que se denomina un plan. O sea, realmente el programa que nosotros diseñamos y que afortunadamente hasta ahora ha tenido bastante aceptación, es el hecho de que no es un curso de cómo comprar, sino es una actividad de cómo planificar en función de las reales necesidades que vayan apareciendo para la organización. Porque, y somos insistentes en esto, la situación puede cambiar el día de mañana. Y cuando decimos esto no lo decimos metafóricamente, puede ser hasta inclusive literal. Entonces, el esquema de cómo analizamos los problemas, cómo planteamos los problemas, es clave para yo poder tener, como decir, una forma de trabajo que me ayude a hacer frente a toda esta serie de elementos tan retadores que anteriormente prácticamente, si existían, estaban muy ocultos y en algunos casos ni siquiera sabíamos que pudiesen aparecer. Con esto, entonces nosotros podemos empezar lo que se denomina la transformación digital, porque la transformación digital también implica desafíos interesantes. Por ejemplo, el vencer la utilización de sistemas analógicos. Todavía ubicamos organizaciones donde la libreta, la notita de post-it pegada al computador, el email sin número de secuencia, todavía son herramientas que se utilizan. ¿Son válidas? Obviamente si son las herramientas que tenemos en empleo, indudablemente que son válidas, pero en la medida de que nosotros podamos sustituir estos sistemas analógicos muy personalizados por sistemas más integrados, entonces tenemos algo que nos va a dar la posibilidad de tener una historia más real de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estos elementos como procedimientos manuales, el uso excesivo de hojas de cálculo, las hojas de cálculo cada vez tienen muchas más facilidades, pero al final de cuentas una hoja de cálculo es eso, una hoja de cálculo. Yo tengo que calcular cada vez que lo voy a hacer, entonces algo muy personal, es muy agradable porque prácticamente uno puede darle la forma, los colores, el esquema que uno a bien quiera hacer, pero al momento de compartir, al momento de integrar información, no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿no? Aunque insisto, las hojas de cálculo han tenido unos cambios extraordinarios, de una aplicación muy amplia, pero, y aquí viene el pero, siguen manteniendo ese esquema muy personal. Hay que entenderle que la hoja de cálculo se estableció, es el primer software comercial para cualquier persona que se verificó y tiene su particularidad. Obviamente, para yo poder hacer eso, tengo que proceder a diseñar.
Y ese diseño implica cómo voy a hacer esa digitalización de las compras. No es simplemente llegar y decir, bueno, ahora de ahora en adelante todo va a pasar por acá. No, tenemos que tener un diseño, un plan, una hoja de ruta que nos permita trabajar, ¿no? Y para ello, uno de los elementos más importantes son las técnicas analíticas avanzadas. ¿Qué significan las técnicas analíticas avanzadas? Bueno, ahora eso sí tienen las hojas de cálculo, a Dios gracias, tienen cualquier cantidad de herramientas estadísticas que puedes aplicar o podemos aplicar sin necesidad de ser un erudito en el aspecto matemático. Claro, la interpretación es la que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Y no solamente el número mm, en frío, ¿no? Porque si estamos calculando cuánta mercancía vamos a tener y el cálculo dice 50 contenedores no está muy lejos, sí, pero 50 contenedores son 50 unidades de transporte que tienes que recibir, 50 unidades que tienes que desconsolidar, eso no se va a tomar media hora. O sea, toda esa serie de elementos son lo que está detrás de un número, ¿no? Igual, si es una compra local, de la misma manera, porque si una compra local, y digo, bueno, sí, necesitamos el equivalente a 25 unidades de transporte. Ajá, pero ¿y ¿dónde la vamos a recibir? ¿Cómo la vamos a descargar? ¿Cómo la vamos a descargar? ¿Dónde la vamos a guardar? Entonces, toda esa serie de elementos forman parte de lo que se denomina las técnicas analíticas avanzadas, que me permiten a mí establecer cómo hacerlo. De hecho, durante el programa lo podemos inclusive visualizar. Ya hay software en versión libre que te calcula cuántos paquetes pueden ingresar en un contenedor o en un camión o en una unidad de transporte. Colocas las medidas, el peso y te dice. Y es totalmente gratuito, ¿no? O sea, esa es la velocidad, pero el tema de que te diga cuánto es no significa que a pie juntillas tienes que hacerlo. Necesitas que el profesional de las compras sepa, como dijimos antes, cuáles son las implicaciones de costo que eso conlleva. Entonces, así nosotros podemos, a través de esa digitalización de las compras, aplicarlo donde nosotros realmente no es que nos duele, no sé la palabra correcta, pero sí donde nos afecta con mayor frecuencia, que por ejemplo la gestión de órdenes de compra, qué se ha recibido, qué está pendiente y qué se ha entregado en forma parcial. Si nosotros lo podemos llevar sin necesidad de estar verificando cada 45 minutos con el almacén, la bodega, como también se conoce, bueno, es maravilloso. Me permite gestionar a los proveedores, o sea, clasificarlos, calificarlos y establecer su grado de criticidad. Esa matriz de Cratchit que vimos es una forma increíble de yo inclusive parametrizar ciertas características que pueden ingresar a la digitalización. Y lo más importante y que ayuda muchísimo al profesional de la compra es gestionar el presupuesto. Porque al final de cuentas, quien nos retroalimenta de nuestra gestión no va a ser el usuario, ni va a ser el proveedor, va a ser el área de finanzas. Finanzas quien nos va a decir, mira, la compra estuvo buena, la compra estuvo mal. ¿Por qué? Porque si la compra, ¿qué significa una compra buena? Aquella que se ajustó el presupuesto y cuidado si es menor. ¿Qué significa una compra mala? Aquella que pasó por encima. Muy fríamente, pero es la realidad. Pues, es la realidad porque son ellos quienes se encargan a través de los números oficiales de la empresa de establecer esa comparativa, ¿no? Y entonces en el programa vamos a poder ver la importancia que tienen los registros, cómo a través del plan de categoría lo podemos desplegar, cómo lo podemos llevar adelante y cuáles son las implicaciones. Fíjense que esos elementos son clave para yo tener una digitalización exitosa, que me va a permitir automatizar. Al yo automatizar, disminuyo los costos, por lo menos es mucho más sencillo. Si, a ver, vamos, si tengo mi identificación de productos rutinarios, automatizar su adquisición y registro y dedicar mi tiempo de negociación muy profesional, muy de altas habilidades a los productos estratégicos, que es ahí donde nosotros otorgamos diferencias como profesionales de las compras. Esta digitalización, reiteramos, me permite
una visión amplia del presupuesto, no solamente cuánto estamos gastando, sino cómo vamos, hacia dónde nos podríamos movilizar, qué es lo que podríamos hacer para contribuir, porque también desde las compras se pueden hacer sugerencias para diferentes grados de adquirir compromisos con ciertos proveedores. Y permite la facilitación de los equipos, ¿no? Cuando no hay digitalización, entonces, si queremos, por ejemplo, desarrollar un proveedor o desarrollar un producto, bien sea una materia prima o un producto terminado para comercialización, entonces empleamos grandes cantidades de tiempo en reuniones que a veces se hacen muy largas, cuando a lo mejor lo más importante no es la reunión, sino cuáles son las acciones que hay que concretar en función de los datos que tenemos, bien sea reales o bien sea prospectivos en función de lo que estemos por adquirir. Entonces, eso es importantísimo para que evitar uno de los puntos más negativos del área de compra, que es cuando el inventario se incrementa por una cantidad no correcta de adquisición. Esta digitalización me va a permitir rastrear aprobaciones y autorizaciones. Sé y conocemos de todavía organizaciones que hacen el rastreo prácticamente en persona. O sea, eso es algo bastante desgastante y que no agrega valor a un elemento clave que es ganar tiempo, ¿no? Y tomar decisiones rápidas. Y por supuesto me permite también dar una integración muy interesante con los esquemas de calidad y el esquema comercial, ¿no? Y todo puede ser a través de un ambiente web sin ningún tipo de inconveniente. Como les comenté, cada vez más es mucho más fácil hacerlo. Pero hay que tener algo bien presente. La digitalización se hace a través de herramientas de tecnología. Pero las herramientas de tecnología, ni siquiera la inteligencia artificial es un ser humano. Y realmente quien dice qué quiere, dónde lo quiere y cómo lo quiere es el ser humano. Y la negociación de cómo se va a llegar a un punto de adquisición y de surtido se hace entre seres humanos. Entonces, claro, mientras más datos, mientras más facilidades para que esa comunicación se establezca en un plano de negociación ganar-ganar, pues es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Pero hay que recordar siempre eso, la digitalización y las herramientas que la soportan son eso, herramientas. No son elementos que piensan o que sienten, por decirlo de una forma más coloquial. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos la podemos digitalizar, pero precisamente para ser cada vez más asertivos, ser cada vez más estratégicos al momento de negociar una adquisición o un suministro. Esto me va a permitir hacer un enfoque mediano y largo plazo, me va a ayudar a enfocarme en compras estratégicas y por supuesto me va a permitir el aporte y soporte de los socios de interés de la empresa, los famosos stakeholders, donde están operaciones, finanzas, almacenes, área comercial, mercadeo, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de que cada quien vaya por su lado, de alguna manera, nosotros podemos integrarnos en la ejecutoria de acciones prospectivas que van a ayudar a una muy buena adquisición en términos de disponibilidad, en términos de precio y, por qué no decirlo, también en términos de calidad. Para cerrar el webinar, aquí tenemos un ejemplo, uno de los ejemplos más relucientes, diría yo, que hemos tenido ¿cómo se llama? En la ejecución de este programa de compra, y donde fíjense, con algo muy tan sencillo como es conseguir cartón corrugado para hacer caja donde va el zapato. O sea, muy simple. Fíjense todo lo que se puede hacer con un programa que vaya poco a poco tomando las pautas correctas rumbo a la digitalización. Lo primero es el análisis de gasto. Cuando tengo un análisis de gasto, este es el resumen, obviamente no podemos poner en detalle por razones de tiempo, pero cuando tengo esto, ya yo inmediatamente puedo decir, sin ser un experto, que, caramba, la zona gris es la zona donde más gasto. Y si después yo hago mi analítica a través de mis sistemas digitales y puedo decir que de esa zona gris tengo
este puntito que está acá, donde son los estratégicos. Y dentro de esos estratégicos está un signo que se llama caja de cartón curvado. O sea, reitero, lo que a lo mejor es probable que todo el mundo en la organización sepa, pero a través de estos elementos que son cuantificables, yo reitero la necesidad de enfocarme en eso. Y eso me va a permitir entonces hacer un análisis de costos ya focalizado a través de una herramienta que también vemos en el programa que se llama el costo total de pertenencia o TCO, sus siglas en inglés, Total Cost of Ownership. Entonces ahí los dos verdes dicen, a estos dos proveedores son los que tienen el mejor costo total de pertenencia, ¿no? Y lo puedo hacer de forma prospectiva, antes de tan siquiera llegar a un acuerdo de compra. Ahora ubico esos dos proveedores en relación a cómo está uno con respecto al otro en la particularidad de los componentes del costo y con esa información, entonces generar un plan de acción. Es decir, no solamente voy a decidir cuáles son los mejores proveedores, sino cuáles de los proveedores va o cuál de ellos va en primer lugar y hasta qué cantidad y cuál va el segundo y hasta qué cantidad. Y con eso yo tengo, ¿verdad? Una pauta, un objetivo claro de hacia dónde me voy movilizando. Involucro, fíjense que aquí están diferentes responsables, involucro a mis socios de interés, porque cada uno de ellos tiene un rol que cumplir al momento de la adquisición. Y por supuesto, también me permite establecer una estrategia en el tiempo, que es quizás uno de los elementos más, yo diría que esta es la esencia del programa. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces, al yo tener una frontera de tiempos y de acciones con este conocimiento de con cuáles datos, cuáles elementos yo tengo a la mano y que puedo hacer un seguimiento digital, un seguimiento en tiempo real que no va a requerir más allá de analizar las diferentes acciones a través de reportes especializados, entonces yo voy viendo cómo me voy movilizando rumbo a mi objetivo. Y si algo se está saliendo de control, pues yo tengo las herramientas para tomar las acciones correctivas o preventivas que hagan falta. De manera tal de que, como les comentaba, el programa abarca toda esta serie de elementos y te permite o nos permite conocer la base para luego ir a un esquema mucho más completo, mucho más estratégico de cómo utilizar esa digitalización. Inclusive, no está acá, porque por razones, como le digo, de tiempo y de cantidad, pero hay diferentes acciones donde los equipos, algunos equipos han colocado, ajá, ¿y qué pasa si este proveedor no sigue? ¿Qué pasa si este proveedor deja? ¿Qué pasa si nuestra competencia aumenta el precio? O sea, toda esa serie de derivaciones que pudieran ser quizás para algunos de nosotros responsabilidad de otra área, como puede ser comercial, como puede ser finanza, desde las compras, entonces yo las puedo plantear y entonces cuando voy a hacer una negociación, por ejemplo, de un producto cuello de botella, que es lo más difícil de manejar, entonces yo siempre tengo mi plan de contingencia en caso tal de que uno de los proveedores o alguno de los proveedores tenga alguna intermitencia en el suministro. Con esto llegamos al final de la exposición y bueno, con todo el gusto del mundo, Patricia, abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan quienes nos han acompañado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Eutibio. Vamos a ver. em, ¿Algún comentario, consulta sobre la presentación, sobre alguna situación que se les esté presentando? La verdad es que este espacio es para eso. Pueden colocarlo en el chat o pueden simplemente abrir sus micrófonos y, y hacer el comentario, la consulta, la pregunta. Vamos a ver. Bueno, parece que no hay nada por ahí. Bueno, entonces, si es así, no me queda que sobre todo darle las gracias a quienes nos acompañan hoy por haberse tomado un rato de esta tarde
tarde-noche para estar con nosotros. Recordarles rápidamente que el programa en gestión de compras claves estratégicas e impacto en la transformación digital comienza el próximo lunes 16 de octubre. Tiene una duración de 7 semanas. La modalidad es 100% en línea con clases en vivo. Las clases en vivo son un día a la semana. Adicionalmente a eso hay todo un material de autoaprendizaje que deben revisar antes de las sesiones y está compuesto por 6 módulos donde tenemos a 2 profesores expertos. El profesor Jesús Mate, quien estuvo, como bien lo mencionó Eutibio hoy en el webinar anterior con nosotros, y por supuesto Eutibio Toledo. Los esperamos. Si tienen alguna consulta sobre el programa, por favor, pueden escribirnos. Estamos completamente a la orden y esperamos que se pueden escribir en línea y que nos acompañen en esta nueva edición. Así que gracias, Eutibio, gracias a todos por acompañarnos. Una última oportunidad, a ver si hay alguna consulta o pregunta. ¿No? ¿Cómo que no? Todo clarísimo, Eutibio. Qué Muchísimas bueno. gracias y, y nos vemos en una próxima oportunidad. Pero muchas gracias a ti, Patricia, muchas gracias a Soporte Técnico y a quienes nos acompañaron en la tarde de hoy.